como ahora en el COVID, ¿se acuerdan del COVID? El COVID nos agarró frío porque la atención primaria no ha sido fortalecida a través de la década. Más queremos hacer, como decía el contrato de con endoscopio, queremos hacer origami, ¿no? O sea, queremos cosas sofisticadas, pero cuando la base no la hacemos. Y eso es triste. Entonces, una alta prevalencia, una alta mortalidad y el Perú no es agenda. Entonces, la diarrea, ¿qué cosa es? Básicamente una alteración en el contenido, en la consistencia y en el volumen de la heces. La frecuencia, si lo defino por frecuencia, sería más de 3 deposiciones al día. Y en el caso del peso sería más o menos 200 gramos, pero esto es difícil de cuantificar y pesar, no sé qué significa. Entonces, básicamente, la verdad, ¿qué cosa es? Alteración del volumen, frecuencia y consistencia de la luz. Chicos, esto es supositorio de un área de Bristol, ¿no? Realmente diarrea se define como un Bristol tipo 6, tipo 7. Lo normal que hacemos siempre es el tipo 3, tipo 4 quizás. El experimento son los 2 primeros. Siempre cuando tengan un paciente, cuando valoren la explicación, aparte de preguntarse cómo son sus disposiciones, o periodistas en base al Bristol. Esto ya queda cuantificado y el médico que lo ve acá o afuera va a saber interpretar. En el caso 1, a veces dice tipo caprino le ponen. En el caso 2, 3, tipo salchicha. Pero mejor hacer como visto, mejor entendido. 3 son los tipos de diarrea aguda, persistente y crónica, aguda menos de 14 días, persistente de 14 a 28 días y crónica más de un mes. Lo que ustedes van a ver en esto, la diarrea, y esto aumenta, tiene una variación estacional. ¿No? En verano van a ver cantidad de diarrea, en invierno baja. ¿No? Muy bien, sigamos. Y básicamente el paciente, ¿qué cosa le va a manifestar? Número 1, que su consistencia de heces está más blanda, más líquida, ¿cierto? Gana de ir al baño, o sea, estoy ahí y me gana de ir al baño, o sea, la justa, llego a la una urgencia por defecar. Tengo ganas de evacuar de forma incontrolable, a veces hasta explosivo, voy al baño y ¡pum! Explota de la deposición. A ver, se asocia a veces con dolor abdominal, no solamente disconfort, también dolor abdominal. Y en los casos más moderados o severos hay deshidratación, ¿cierto? En los casos leves a veces el cuerpo humano compensa. Pero cuando ya es moderada, severa la pérdida de volumen, vamos a hablar más adelante, y hay esta deshidratación. Y esta deshidratación, chicos, causa una serie de alteraciones, no solamente a nivel de ectoscopía, ojos hundidos, piel seca, labio seco, no pérdida de fluido ocular, sino la hemodinamia, ¿no? Hemos tenido pacientes muchas veces que por una diarrea aguda se falla renal aguda. Cuando el cuerpo no tiene agua, no tiene volemia, ¿qué hace? ¡Pum! Cierra las cañerías en órganos que no le sirvan, ¿cierto? A nivel intestinal, gástrico, a nivel renal, cierra la cañería, por eso se produce una injuria renal. Una ira prerrenal se llama eso, ira renal aguda de tipo prerrenal. Entonces, las situaciones severas asociadas a la diarrea, y a veces hay fiebre, cuando la diarrea es infecciosa, va a haber fiebre. Esto para recordar un poco de lo que es anatomía, es pregunta que siempre pregunto a los residentes. A veces hay un paciente ahí, no le dan de comer 2, 3, 4 días, pero quizás digo, dale agua, ¿no? Hemos visto casos de pancreatitis con mi grupo. Pancreatitis, no, hoy vamos a ver. A veces la pancreatitis, el manejo dentro de la analgesia y la hidratación, justamente es el NPO, el reposo gástrico. Entonces, pero ya lo tiene 1, 2, 3, 4 días sin comer, ¿no? Entonces, al segundo o tercer día le podemos dar agua. ¿Por qué? Porque la saliva nomás es 1,5 litros, ¿no? Entonces, a tu paciente con pancreatitis le puede dar agua de anís, manzanilla, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en el caso de gástrico, 2,5. Entonces, entre saliva y el continuo gástrico son 4 litros que se producen. A nivel pancreático, 8 litros, a nivel biliar, entre medio litro a 1 litro. O sea, es enorme la cantidad de líquidos que produce el tubo digestivo. A Dios gracias, a nivel intestinal se produce menos líquido, pero el intestino va a absorber. El intestino absorbe todo, líquidos, nutrientes, absolutamente todo. Y necesita la ayuda de quién? Del estómago que licúa el contenido y de las glándulas, tanto pancreática como biliar, que me ayuda a la digestión de carbohidratos, proteínas y grasas. Y finalmente el colon, que su secreción es mínima, ¿no? Pero recordad que todo el tubo digestivo produce alta cantidad de fluidos. Si el intestino no me absorbiera bien, yo me deshidrataría, ¿cierto? Y el cuerpo es tan sabio que si ustedes alguna vez han abierto un intestino delgado, van a ver que está todo curvado, como un papel arrugado, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto? Porque eso aumenta la superficie. Más aún, el cuerpo humano es más sabio, ha creado vellosidades. Las vellosidades aumentan la superficie. Más aún, las vellosidades tienen microvellosidades. Las microvellosidades aumentan la superficie de absorción. No solamente de líquidos, sino de nutrientes. Se dice que yo tengo 300 metros cuadrados de superficie de absorción. El ser humano tiene 300 metros cuadrados, 3 cuadras, es bastante, ¿no? Imagínense. Es inconcebible que esté todo ahí amontonado, ¿no? Acá está, miren, las válvulas coniventes, las vellosidades y finalmente las microvellosidades, ¿no?
Todo eso siempre con irrigación venosa arterial y su capilar linfático que mejora la función nutriente. Microbiosidades, básicamente acá, la absorción básicamente es transporte facilitado, pero también puede ser mediado por energía, transporte activo y pasivo a la vez también puede haber, fundamentalmente por la bomba de sodio y potasio que se hace, ¿no? Que me asegura una gradiente en el cual yo pueda absorber líquido, pueda absorber sodio, ¿no? ¿Ya? Le cambio sodio por potasio y me queda una gradiente. Muy bien, vamos a ver citología pura. 4 son los tipos de diarrea. ¿Fácil? Pregunta esa. Diarrea acuosa. ¿Qué cosa es acuosa? ¿Qué es acuosa? Pues, ¿no? Yo básicamente lo veo cuando es infección por diarreasis, isospora, isoporidio. El virus cólera. ¿Han visto las diarreas de cólera alguna vez en videos o lo que sea? Es como lavado de arroz, ¿cierto? ¿Algunos de ustedes cocinan? ¿Han visto el lavado de arroz? Así. Es brutal. Claro, agüita densa, ¿no? Y el paciente perdía 3, 4, 5 litros y se moría. Con calambre, se moría de deshidratación. Era brutal, brutal. Yo gracias al cólera mejoramos un poco la higiene. Antes la gente no se lavaba las manos. ¿Qué ibas a ver afuera de la gente ahí con vasitos, con guantecitos, con trajes? Nada. Antes era mano sucia, todo eso. Entonces mejoró un poco. El cólera mejoró un poco cuando se veía higiene directa. Por eso que la salmonelosis bajó. En mi época cuando yo era alumno veíamos tifoidea de todas las unidades. Ahora ya no vemos tanta tifoidea, ¿no? En mi época veíamos, cuando yo era alumnito veíamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las medidas higiénicas directas mejoraron en áreas. El segundo es diarrea con fiebre y cólico. El típico diarrea infecciosa por salmonelosis, por dioximia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, diarrea con fiebre y cólico. El tercero, diarrea disentérica. ¿Alguna vez algún amigo suyo les ha dicho tengo diarrea con sangre, con pujo, con teléfono? ¿Les han dicho alguna vez? Es el típico paciente que duele la barriga, hago diarrea, sangro, voy al baño, me voy a mi casa, voy a clase, otra vez quiero ir al baño, a cada rato, tenés urgencia para defecar, ¿cierto? Entonces esta diarrea es disentérica, es el tercer tipo, ¿no? Acuosa, con fiebre y cólico y disentérica. Y finalmente, una diarrea con tenesmo, es una diarrea media pastosita, líquida, pero ganas de evacuar, puede haber mucorrea, es básicamente por afectación rectal y sigmoides. La famosa enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Han escuchado de la enfermedad de colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn? Son enfermedades que te inflaman por una etiopatogenia mixta, todo lo que es el tubo digestivo, fundamentalmente en el caso de colitis, la parte distal, que te puede afectar todo el cuerpo. Y este paciente típicamente tiene eso. Pero hay otras causas, ¿no? Como la gonorrea, el herpes y el citomegalovirus, ¿no? ¿Cierto? Entonces son los 4 tipos de diarrea aguda. Junto a las dos primeras más frecuentes. Las 3 primeras. ¿Y cuál es la sintomatología? Aumento de carga osmótica. ¿Alguno de ustedes ha hecho una colonoscopia? ¿Alguien? ¿Han visto a un paciente con una colonoscopia? Para hacer una colonoscopia damos laxantes osmóticos. ¿Qué es laxante? El polietilenglicol, que es una molécula de alto peso molecular. Tú le das y el cuerpo no lo puede absorber. Entonces avanza más, es un imán de agua. Todo el agua que produce las glándulas salivales, gástricas, intestino, páncreas, lo jala. Y el paciente va al baño y finalmente le limpia el colon. 4 sobres en 4 litros en 4 horas, tu colon va a estar totalmente limpio, transparente, ¿cierto? Entonces, aumento de carga osmótica. 2, invasión de la mucosa. Alguna bacteria enteroinvasiva que no solamente inflama, sino también necrosa la parte intestinal puede causar eso. A Dios gracias, las vellosidades se recuperan en 5 o 7 días, ya volvieron a crecer. Es como un pasto, ¿no? El pasto se seca, pero si tú lo riegas nuevamente, vuelve a crecer. Producción de toxinas. En verano, a veces comemos nuestras helados, o a veces enlatados, o a veces carne, una parrillita malograda con toxinas. Entonces, estas toxinas se pegan ahí al receptor de sodio, de potasio, y activa el AMP-citrus, activa la fosfoquinasa, y eso ocasiona diarrea por toxina. Producción de toxinas por la inflamación local y acortamiento de vellosidades. Chicos, el intestino es muy inteligente. Si tú al intestino no le das de comer, dice, ¿para qué? ¿Para qué me achico? Se achica, es como un césped, se achica. Entonces un paciente que está desnutrido, malnutrido, que tiene deficiencia de B12, etcétera, o alguna enfermedad crónica, va a hacer que las vellosidades se acorten. Por eso es que en la gastroenterología hay lo que se llama nutrición trófica. Cuando el paciente deja de comer más de 2 o 3 días, las vellosidades se acortan, el enterocito se achica. Empieza a haber alteración de absorción, empieza a haber translocación bacteriana. Pues nunca hay que tener ayuno, por más que Pérez Olvera dice ayunen 4 o 7 días, 4 semanas, Jesús ayunó todo eso, no es así. O sea, el ayuno está bien, restringe ciertos alimentos, pero no puede dejar de comer porque si no el enterocito se achica, aumenta la translocación y entonces se puede complicar la parte de la nutrición.
Diarrea aguda menos de 2 semanas, las causas, como mencioné, las más comunes infecciones, la 2 son intoxicación alimentaria, la 3 alergia a alimentos. Yo a mis hijos le doy leche, ustedes le dan leche a sus hijos cuando tienen. Entonces mi hijito menor va a papá, me duele la barriga, pero en mi cabeza está que la leche lo va a nutrir. Pero realmente el ser humano no está preparado para tomar leche de vaca, ¿no? ¿Acaso la vaca toma leche de humano? No, ¿cierto? Entonces nuestro intestino no está preparado. Entonces 30% de nuestra población infantil tiene intolerancia a la lactosa, ¿no? Y eso aumenta en el tiempo. El típico niño que toma leche y en el colegio está que le suena la barriga. Otro día más adelante empieza a tener diarrea, intolerancia a la lactosa. Otra intolerancia es el gluten. ¿No escuchan el gluten? Los alimentos de trigo, cebada, que antes en Perú decían, ¿qué existía gluten? Ese es Europa, ese es Argentina, en América Argentina podría haber y Canadá, Estados Unidos. Ahora abunda la enfermedad por gluten, solo que no lo reconocemos. Entonces, trigo, cebada, centeno, los alimentos derivados de eso, tú vas a ser paciente, el paciente que se hincha la barriga inicialmente y con el tiempo, cuando yo era alumno, la intolerancia al gluten me la presentaba como un niño con el pelo así en bandera, desnutrido. Esos son el espectro final de la intolerancia al gluten. Pero la intolerancia inicial es justamente infección, gases o todo este tipo de medicamentos. El Perú es uno de los pocos lugares que tú vas a farmacia y te venden medicamentos ¿cierto? Antes hasta diazepam te vendían, ahora ya hay restricciones, piden recetas, porque había muchas teteras, ¿no? Antes no. Antes las teteras no habían hablado bastante, hasta el que te matan. Antes no había esas cosas, ya alumnos chibolos no había, medicamentos, antibióticos, la medicina que causa diarrea, por ejemplo. O los pacientes que tienen gota, hoy en día han escuchado lo que es la gota. La gota es una inflamación de la circulación del cuerpo, el tóxico utilizar de ácido úrico, ¿no? Entonces, en nuestro medio, en nuestro Perú, cada vez consumimos más carne roja, ¿no? Más ácido úrico, ¿no es cierto? Y entonces un fin de semana van al hornero, al Longhorn, a la Cabrera, la cual a cuánto demora, 1 hora. 1 hora para que gastes 100 soles por cabeza, o sea, imagínate, o sea, pierdes tu tiempo, pierdes tu dinero, pierdes todo. Pero estos pacientes en el tiempo hacen gota, se vuelven gotosos. Entonces, ¿quiere algo para la gota? Bueno, gotosis de gota, debe poner analgésico, pero el manejo de la gota es colchicina. La colchicina causa diarrea. Entonces, así hay muchos medicamentos, los anticancerosos, las quimioterapia causa diarrea, etcétera, etcétera. Y una última causa, pregunta de examen, la última causa es inicio de una diarrea crónica. En una diarrea crónica, cuando está empezando, el paciente va a estar 1 semana, 2 semanas, para el médico le damos un tratamiento no mejor, la mina de las 4 semanas, sigue con diarrea. Entonces, el inicio de una diarrea crónica también es una causa de diarrea. Y en caso de infección bacteriana, básicamente hay 2 tipos, por toxinas y enterobacterias. En caso de toxina, de heterotoxina, básicamente no se halla en la mucosa, solamente un receptor que inhibe la absorción de sodio. Y más horas cuando se inhibe en la mucosa porque es un germen entero y pasivo. Fundamentalmente una bacteria. Acá está, esta es la luminal vasolateral, acá están las famosas bombas de sodio, potasio, autopeasa, que crea una gradiente que permite la absorción de sodio y agua, ¿no? Entonces, si esto está bloqueado por una toxina, voy a perder sodio y agua, no voy a absorber. Y la otra es la estéril vacía. Mira cómo se describió acá la mucosa, ¿cierto? La obesidad de microbiología por la bacteria. Muy bien, pregunta de examen. La causa más frecuente de diarrea bacteriana, la toxina de estafilococo, ¿no? Doctor, y la E. coli, la cuenta E. coli también. Entonces, entre estafilococo, salmonella y E. coli, básicamente suelen encontrar las 3/4 partes de diarrea aguda. Otras, ya Clostridium, Vibrio, cólera, etc. Shigella, que vemos poco, Campylobacter también. Como le digo, acá en Perú, tú tienes una diarrea, vas a los farmacéuticos, que ni siquiera es farmacéutico, a veces es un personal técnico nomás, y tengo diarrea, ¿qué te da? Te da tu cipro, tu cotrimoxazol, ¿no? Tu folasilidona, ya lo controla. Entonces, no poder, ya cada vez vemos mucho menos las bacterias, las diarreas por bacterias enterovasivas, ¿no? Por el inicio precoz de antibióticos, que crea resistencia. Acá en el mineral tenemos gérmenes multiresistentes que ningún antibiótico lo matan. Por eso, chicas, ustedes siempre cojan el pelo, cogen su gorrita. Yo me acuerdo que en Estados Unidos, hace 10 años, yo cuando era asistente joven, vi un estudio en el cual le sacaron cabello a las enfermedades de UCI y también el cabello de las fosas nasales, ¿no? Y vieron que habían enterobacterias, habían bacterias multiresistentes, pseudomonas multiresistentes, ¿no? Acinetobacter multiresistentes. Entonces siempre que vayan a un hospital, vayan bien cubiertos, siempre lavarse la mano antes y después de evaluar al paciente, ¿no? Para que corte la cadena de transmisión.
Las paredes, no se apoyen en las paredes, todas las paredes están llenas de bacterias. Sigamos. Anamnesis, siempre hay que contar cómo inició, más o menos si se mantiene, si ha empeorado la diarrea, el número de posiciones. Es diferente de un paciente que viene, doctor, ha hecho 2 diarreas, ya 2 días de enfermedad. A un paciente que viene a tu consulta todo deshidratado, doctor, ha hecho 10 diarreas. Eso va a ser diferente. En el primero, tranquilo, puede ser manejo oral. En el segundo, hay que evaluarlo bien, porque de repente ya está haciendo deshidratación moderada o severa. Hemos tenido varias veces pacientes que después de una diarrea la semana viene, doctor, me siento mal. Ya me paró de diarrea, pero me siento mal. Pucha. Ya le paró de diarrea, sientes mal, examina, le ves todo eso. Le pides una creatinina, está en 3, en 4. ¿Qué pasa? Que hizo una injuria renal. No nos dimos cuenta. No evaluamos bien al paciente en la primera versión del paciente. Solamente diarrea, ya, toma tu loperamida, pero no lo dilatamos, etc. No, pues nos pasó ese detalle. Entonces es diferente tener un paciente con 3 diarreas que tener un paciente con 10 diarreas. Si hay dolor, náuseas y vómitos. Chicos, siempre le digo, el abdomen es una caja de Pandora. Yo he tenido pacientes con apendicitis que a veces han gustado con diarrea. Doctor, me hizo una diarrea y de ahí me empezó a doler la barriga, me dio dolor acá, luego acá. Bueno, es una diarrea, pero es una diarrea. Doctor, mi abdomen está duro, ya no soporto el dolor. Toco, Bloomberg positivo, rebote positivo, Bloomberg, signo de Malburg, punto de Malburg positivo. Si es en el lado izquierdo, ¿cómo se llama? Pregunta de vida, examen práctico, lo voy a contar. Robson, ¿no? ¿Cierto? Bloomberg, Robson, positivo. ¿Qué era? Apendicitis. Se lo pasó desapercibido. Siempre hay que evaluar los síntomas asociados. Si hay náuseas y vómitos y si hay fiebre. Si hay fiebre, ya esto es bacteriano, probablemente sea una enterohepacitis. Alimentos recientemente ingeridos, como le digo, en época de playa, los que tienen acá su clase de playa, o los que acampan como yo, entonces a veces comemos así lo que haya. Cuando era chiquito yo iba a campamento, caminaba antes del año 80, 85, yo caminaba bastante. Una vez caminé de Confusión hasta Asia, con mi mochila, en 12 horas caminamos con mis amigos. Asia no, hasta Wuhan. Entonces nos metimos a la chacra a comer alimentos. Y cuando nos metíamos, cogíamos lo que podíamos, una diarrea toda la noche. Era frutas contaminadas, había que lavar, había con pesticidas, qué sé yo. Entonces siempre hay que preguntar alimentos recientes. Medicamentos, lo que les mencioné, viaje reciente. ¿Han escuchado la diarrea del viajero? ¿Sí? La gente que viene a Perú, yo tengo a veces pacientes que vienen en San Pablo, que había parte de la me llevan pacientes así de Estados Unidos con diarrea. ¿Cuál es tu Perú? Digo, viene al Perú, acá de Perú, aparte de la comida, aparte de otros placeres más, lamentablemente siempre hay eso, o sea, la diarrea del viajero, que es común. Igual la gente que va a Cusco, los turistas que hacen diarrea del viajero. O ustedes cuando vayan alguna vez fuera de Perú, yo no sé, fui a Colombia, Cartagena, hice diarrea, porque es otra microbiota, otro flor. Y siempre preguntar si hay un brote, ¿no? Por ejemplo, acá los cangalleros, los que van a Cangallo, a veces van a cagar diarrea, entonces preguntan, primero que tiene diarrea, todo el mundo tiene diarrea. Entonces el brote, el alimento estuvo contaminado. Pero a veces pasa que uno nomás tuvo diarrea. ¿Por qué? Porque los otros ya se han vuelto tolerantes a la diarrea. O sea, cada flora es diferente. Cada flora es diferente. Examen físico, chicos. Lo mencioné la clase pasada. Los signos vitales son importantísimos. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, sumamente importante. Un paciente con una diarrea y taquicardia está deshidratado. De repente no hay hipotensión todavía, pero está deshidratado. Un paciente ya que tiene 90-60 con una diarrea moderada severa, búsquele ortostatismo. Si tiene la taquicardia, más aún. Hay que buscarle ortostatismo. Páralo y ve si la presión cae. Aquí el estado de hidratación. Endoscópicamente la hidratación siempre se ve en la mucosa. Vas a ver los labios partidos, la lengua seca, saburral, ¿cierto? Los ojos ya no hay brillo, ¿no? Únicamente los ojos brillan bonitos. Cuando está deshidratado ya no hay brillo. Van a ver todo demacrado, la piel toda blanca, ¿no? Son signos de deshidratación moderada o severa. Y finalmente, ver si hay lesiones dérmicas. ¿Por qué? Porque unas enfermedades infecciosas te pueden dar púrpura. Específicamente la E. coli enterohemorrágica, que te puede dar una vasculitis asociada por CY. El abdomen, hay que ver si está extendido. Por ejemplo, chicos, un caso, ¿ya? Paciente de 50 años, operado de vesícula apéndice, va a tu consulta porque se le hincha la barriga progresivamente. Ya tercer día de enfermedad empieza a hacer diarrea. ¿Qué pensarán ahí ustedes? Primero hizo hinchazón y luego diarrea. Hinchazón y dolor. ¿Qué podrá pasar ahí? ¿Han hecho ya clase de oclusión, de obstrucción? ¿Con otra tarea? ¿Qué puede pasar? Paciente operado de vesícula apéndice, abierta las dos, 3 días de enfermedad.
que viene por... ¿Ah? Claro, ha hecho un síndrome adherencial, una suboclusión intestinal, y la diarrea que hace es diarrea por rebozo, ¿no? Es la diarrea que va cayendo, ¿no? Es entender. O sea, por los costaditos va cayendo el agüita, el moco producido por el intestino, y dice diarrea por rebozo. Pero entonces, si tú que no has estudiado muy bien tu clase hoy día, porque no he venido, al toque, diarrea, lo voy a bismutón, le va a la operadía, más lo vas a estreñir, pues. La primera día siente la película, estamos el doble, ya no va a ser un feto, va a ser dos fetos, o sea, gigantesca la variedad. ¿Por qué? Porque no enfocaste bien el cuadro. Siempre preguntar si hay o no dolor, y en ningún momento aparece dolor. Si fue antes o después de diarrea, si hay o no hay frío. Y la parte neurológica, ¿por qué? Porque un paciente con diarrea deshidratado severo, hace encefalopatía. ¿Cierto? Hace encefalopatía. Una vez tuvo un paciente que debutó con una diarrea, que debutó con diarrea, pero fuerte, se deshidrató y empezó a tener lesiones neurológicas. Marcha, la flexión de base, tuvo espasmos, empezó a aparecer lesiones públicas. Pero en un examen las plaquetas estaban bajas, que había plaquetas deformes, y el hemoglobina empezó a caer. ¿Qué pasó ahí? Ya algo ya van a saber, ya ese PTT, hizo PTT secundario a una infección gastrointestinal. La medicina es muy bonita, de verdad, o sea, a mí me apasiona la medicina. Muy bien, estado de hidratación. Ver si hay diarrea de infección leve, moderada, severa. Leve puede ser manejo ambulatorio, moderada, severa, medita, observación 12 a 24 horas, y la severa, hospitalización. ¿Listo? Realmente es leve, hay pérdida de peso del 3-5%, el pulso está un poco incrementado, un poco taquicárdico, la orina empieza a bajar. Chicos, siempre pregunten la orina en una diarrea. ¿Ha orinado? ¿Ha orinado igual? Siempre pregunten eso, ¿no? Es importantísimo porque la orina te salva de muchas cosas. Preguntar la forma, la consistencia, ¿no? El volumen, perdón. Pregunte si tiene sed y el estado físico normal en caso de. El cambio en caso es moderada, con la pérdida ya es hasta 10%. Ya hay taquicardia, ya hay oligoaturia, ya prácticamente la orina del paciente está irritable, letárgico, ¿cierto? Los ojos unidos, en caso de bebito, frontalidad deprimida, no hay labia, mucosa seca, pliegue, putando ligero, llenado capilar lento, frialdad y palpable. En el caso de severo, está chocado. Entonces, siempre, chicos, en diarrea aguda, aparte de evaluar lo que dicen en la diapositiva anterior, esto hay que evitar siempre, hay que evaluar la grado de hidratación. Siempre, nunca lo olviden, por favor, porque esto a ustedes les va a saber de muchas cosas. Como digo, yo en San Pablo veré 2 o 3 pacientes que hacen diarrea aguda, y que la semana viene porque su creatinina está alta, y nadie sabe, porque no hemos evaluado bien. Muy bien, es un pequeño algoritmo. Si hay una diarrea infecciosa, dos preguntas: ¿es acuosa o es con sangre? Si es acuosa, diarrea aguda acuosa. Si es con sangre, diarrea con sangre o disinterés. Dentro de la acuosa hay dos tipos: secretoria y osmótica. La cabeza siempre está tiene un problema, pero también la E. coli enterotoxigénica, ¿no? En el caso de la osmótica, acá están los famosos niños. ¿Han escuchado el rotavirus? Diarrea por rotavirus. El niño hace un proceso infeccioso viral y a la semana, 2 semanas, diarrea. La típica historia es así. Diarrea así pastosa, maloliente, la gente viene a buscar, le da furaceridona, cipro, cefurocina, miles de antibióticos, pero por no haber hecho una buena historia clínica, es un rotavirus. Entonces, date cuenta, o sea, y le causa diarrea por antibióticos al paciente. Tanto antibiótico le dice que le causa diarrea por antibióticos, por cuestiones difíciles, ¿no? Parásitos, la Giardia lambia, lo que son cangalleros. Sería bueno hacer un estudio en cangallos, ¿no? Para ver un parásito de heces. Yo me acuerdo que la prevalencia debe ser más o menos 10-20%. Y la Giardia es un parásito frecuente. Es el típico parásito que te causa un síndrome dispéptico, pero sobre todo te causa diarrea y parásitos. La Giardia lambia. ¿Han visto la Giardia cómo es? ¿No? Parásito. Bonita, ¿no? Entonces, la Giardia lambia. Y otras, criptosporino, isospora beli, que son más inmunosuprimidos en VIH. Chicos, paciente joven de 25 años, estudiante de medicina, debuta con diarrea, estudiante de medicina de 5º o 6º año, debuta con diarrea, baja de peso. ¿Qué pensarían? Sano toda su vida. El único factor de riesgo es que tiene muchas mujeres. ¿Qué pensarían? Muchas VIH debutan con diarrea. Actualmente existen muchos casos de VIH. No, ustedes no tienen eso, pero hay muchos casos que debutan con diarrea. Entonces, siempre cuando tenga un joven con diarrea, pero persistente, piensen en VIH. No aguda, ¿no? Pero cuando sea persistente, crónica, piensen en VIH. En jóvenes, básicamente.
Si no hay síntomas asociados. Si hubiera, por ejemplo, diarrea con sangre, moco y tenemos, ¿qué pensaría? Joven. Enfermedad inflamatoria intestinal. Si hubiera diarrea, moco, sangre, baja de peso, pero un viejito, ¿qué pensaría? Cáncer de colon. Fácil o no fácil. Pero eso ha cambiado. Actualmente tenemos chibolos de 30 años con cáncer de colon. ¿Por qué? Porque nuestra vida se ha occidentalizado, ¿no? O sea, nos hemos vuelto sedentarios, fumamos, tomamos, sobrepeso, diabetes, obesidad. O sea, hemos cambiado nuestro estilo de vida para mal. Entonces, pero siempre tener presente esos tres grupos etarios: los muy jóvenes, los adultos. En cambio, con sangre, siempre cuando es invasiva, pensar en shigellosis, la famosa shigella, el tratamiento antibiótico acá es diferente. Salmonella no tifoidea, campylobacter y yersinia enterocolitis, ¿cierto? Y la famosa E. coli que refiere más. En caso de sangre, pero como es no invasiva, la entera hemorrágica, en ambos casos, cuestiones difíciles y es nociva. E. coli enteropatológica. Muy bien, medicamentos que causan de diarrea, chicos. Siempre en la diarrea me mencioné que hay que preguntar qué ha estado comiendo, tomando y sobre todo qué medicamentos ha estado ingiriendo. Antibióticos, antioplásmicos, antiinflamatorios, también antihipertensivos, los beta-blockers, ¿no? ¿Cierto? Colchicina, prostaglina, teofilina, vitaminas, suplementos, hierba, magnesio. ¿Han escuchado del doctor Pérez Alvera? Que te da magnesio. Los que te da magnesio muy bien, están activos, bueno, todo, pero hace diarrea. El magnesio causa diarrea. ¿Cierto? Pregunta de diarrea aguda. Está fácil, ¿no? ¿Sí? Evalúen bien a pacientes, los antecedentes, clasifiquen bien el tipo de diarrea para poder dar tratamiento, especifique qué síndrome de diarrea aguda es. Y nada, pues, una buena historia clínica. Es una patología frecuente que da. Entonces, este es el otro. Diarrea persistente no lo tratamos porque es el limbo entre ambas. En cambio, crónica, ya habíamos dicho que es más de 28 días o 4 semanas, o un mes, pero lo que ustedes quieran. Oscila entre 10 y 15% de países de desarrollo y menos de 3% de países de desarrollo. ¿Cómo se define diarrea? Ya hemos dicho 3% al día, limpieza blanda, mayor de 200 gramos, pero plazo de 4 semanas. Muy bien, hay que preguntar la edad y forma de comienzo. Por ejemplo, un bebito que hace diarrea es diferente a un adulto que hace diarrea, ¿cierto? Un bebito hay que hacer una formación, poligrama, etc. En cambio, un adulto ya hay que hacer la historia clínica completa, ver qué cosa es. Chicos, 5 son los tipos de enfermedades. ¿Cuáles son? No hay más, solamente hay 5 enfermedades en el mundo. ¿Cuáles son? Infecciosas, inflamatorias, tumorales, tóxico-metabólicas y misceláneas. No hay nada más. Siempre piensen así en orden. Infecciosas, muy bien, doctora, virus. ¿Qué virus me puede dar diarrea crónica? pH. Sí, que bueno, virus es un suprimir. ¿Qué parásito? Hay ambiasis, ¿no? ¿Qué bacteria? Una aeromona, una pisiomona, qué sé yo, ¿no? ¿Cierto? Acá, un hongo difícil. Tumores, varios. Tumor benigno, tumor maligno, puede dar cáncer de colon, cáncer de intestino, etc. Les cuento un caso, rápido, haciendo mi caso de hemorragia. Hace una semana en la clínica vino un paciente con diarrea, con hematoquesia. Un día, 2 días, la familia dijo que había tenido diverticulosis antes. Hace un año tuvo diverticulosis. Dije que era la coloscopia para ver, en el caso y no había diverticulosis. Le hacemos la coloscopia nueva a nosotros, yo soy mi compañero de del turno, y no había nada. Ya el sangrado había parado, pero no había ni una gota de sangre. Pero el paciente tenía hematoquesia. ¿De dónde puede haber esta sangrado? Si es hematoquesia. De cualquier lado debajo del ángulo de trace. Entonces, si tienes hematoquesia, y tenía buena presión para pensar en una hemorragia digestiva alta, tránsito acelerado, no era así. Entonces le pusimos una cápsula endoscópica. ¿Han hecho la cápsula? Te dan una pastillita, pero previo a la pastilla te ponen acá chupones con cable, acá te ponen con un aparatito como un celular, un Walkman. Walkman fue lo que ponen. En mi época era una radio que ponías acá y marcas cargas por la calle. Ahora ya no. Entonces le da la pastilla y esa pastilla te va tomando fotos de todo tu intestino. La pastilla entra toda foto y a través de los cables emite señales que van a la memoria. Luego ya una vez que ya botó la pastilla por las heces, ¿no? Porque es una pastillita más o menos de 2 centímetros. Es una pastilla que tiene una cámara incorporada. La bota, saca la memoria acá del dispositivo, la pastilla ya que siga su recorrido por el desagüe. Lo metes en la computadora, la memoria, te sientas ahí con tu canchita, con tu placa, y te puedes ver toda la película. Entonces el señor tenía una úlcera en el línea distal. Ampliando la anamnesis, el señor tenía diarrea crónica. Solo que como es un abuelito, viven solos,
Chicos, usted tiene papá, ¿no? Yo tengo papá y mamá, desgracia. Siempre tiempo para todo, ¿eh? Lamentablemente investigamos el tiempo con nuestros padres por el trabajo, por nuestra propia familia. Entonces este señor vivía solo, tenía harta plata, todo eso, o sea, ¿no? Tiene la vida gratis, casa en Chicha, casa de playa, todo. No estaba abandonado. Entonces dice que de vez en cuando hacía diarreíta, y era su segundo sangrado. El primer sangrado fue en la clínica de Delgado. Igual la clínica de Delgado le hizo una colonoscopia, no encontró nada, alta. En cambio nosotros hicimos colonoscopia, no encontramos nada y hicimos cápsula. ¿Y qué pasó? Había un tumor en el dedito distal, a 40 centímetros del ángulo de la válvula hidrocefálica. Una úlcera, una lesión ulcerar, una proliferativa ulcerar. ¿Me voy a entender? Qué importante es la anamnesis. No le preguntamos, solamente había sangrado y ya tenía sangrado, ¿qué parece sangrado? Hay que preguntarle de diarrea. Entonces, este paciente tiene cáncer. Listo. Antecedentes personales y familiares. ¿Han escuchado de las antiguas casas europeas, los reinos? Esta gente se casaba entre ellos, ¿no? Los reyes de Europa, de Inglaterra, entonces entre ellos conservaban las enfermedades de hemofilia y una de esas enfermedades es la enfermedad de Crohn. Los reyes de Inglaterra en el siglo X, XI, XII, todos tenían, no todos, pero gran porcentaje dice que morían a los 30, 40 años. Y no morían de batalla, morían de enfermedades. Muchos de ellos tenían Crohn. Y dice que eran reyes pequeños, bajitos, que tenían diarrea, que a veces sangraban, desnutriditos, enfermedad de Crohn. Entonces, preguntar siempre antecedentes familiares, antecedentes personales. Por ejemplo, un paciente que ha tenido tuberculosis pulmonar y viene a su consultorio luego de 10 años por baja de peso, por diarrea crónica, ¿qué pensaría? Que de repente ha hecho una reactivación de un foco de tuberculosis en intestino, ¿no? Con la tuberculosis intestinal. Entonces, el antecedente es importante preguntar. O también, ¿han escuchado el cáncer de útero? ¿De cervix? Cáncer de cervix se opera, pero la mayoría de veces solamente da radioterapia, ¿no? La radioterapia te causa una enteritis por radioterapia, ¿no? Enteropatía por radiación. Entonces, preguntar antecedentes de cáncer. Historia dietética, nutricional. Y en exploración, ver el estado nutricional. Si es una diarrea crónica con un paciente así como el delegado, tranquilo. Pero si es un paciente ya desnutrido, le tocas la piel de redonda, la piel ha bajado de peso, ya piensen en algo crónico degenerativo como una neoplasia. Y siempre preguntar haciendo alarma. ¿Qué están haciendo alarma? La mayoría de diarreas crónicas son funcionales. O sea, que orgánicamente no hay algo que son funcionales por reacción de motilidad, por limpiosis, lo que tú quieras. Pero siempre hay que preguntar los signos de alarma, que acá vamos a detallar más adelante. Chicos, pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cómo son las deposiciones? Estos son los tipos de diarrea crónica. Esternorrea, ¿cómo es? Es el típico de diarrea maloliente que flota en el agua. Va al baño y parece decir, mis veces son amarillas, huelen feo y están flotando. La osmótica, va al baño, ¡pum!, como si fuese una bomba, así, ¡guau! Inclusive salpica el agua del inodoro, salpica la diarrea. Así, pues es explosiva. Es el típico paciente que su ano hace una dermatitis de pañal. No ven que es una diarrea osmótica, entonces a veces es osmótica porque no se absorbe los almidones de azúcar. Eso se fermenta a nivel perianal. Entonces el paciente hace una dermatitis perianal bárbara. O sea, aparte de ser explosiva, hace una dermatitis perianal. Infección de la mañana en caso de los niños. Esto básicamente por la absorción de azúcar. Inflamatoria, puede haber moco, sangre, enfermedad infecciosa, enfermedad inflamatoria, alergias. Cuando es secretoria es líquida, bastante líquido, porque dice deshidrata, es la típica, el típico cólera, ¿no? ¿Cierto? Y alteraciones de la motilidad cuando es funcional. Muy bien, manifestación digestiva, vómito, dolor, disección abdominal, afectación perianal, paciente que deja de comer. Si está con diarrea, pues va a dejar de comer. Diestra digestiva, tristeza, sensibilidad, fiebre, manifestaciones, eritemas nodosos, eczema, aftas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene diarrea malabsortiva, hacen carencia de vitaminas, tiene la parte de aftas, edemas, asitis, ya en cuadro de malabsorción, de diarrea. Problemas respiratorios y oportunidades, las famosas artritis reactiva. Antecedentes, historia de cirugía, atopia, infecciones, historia de alguna dieta que le cause mal, y antecedentes familiares, a veces celiaquía o enfermedades infectadas o un autoinmune. Muy bien, examen físico, ves todo general, hidratación, ver aparato del sistema y sobre todo siempre en diarrea crónica, ver la parte nutricional. Chicos, estos signos de alarma se lo van a memorizar. Estos signos de alarma nos indican que esta diarrea crónica hay que correr, que no es una diarrea funcional. El hecho de que tenga diarrea de noche no es bueno. Realmente la mayoría de diarreas son postprandiales, son en el día. Pero si te despiertas a las 3, 4 de la mañana para hacer diarrea,
hay que asustarte. El hecho que tenga sangrado rectal, el hecho que tenga vómito, dolor abdominal, el hecho que ya tenga fiebre, problemas articulares, etcétera, etcétera, el hecho que ya te altere la parte del peso cardia, si hay integración, si hay edema, indica hipovolemia, deposición más por malabsorción. Y básicamente si hay otros hallazgos más como el parto prevegalia, ganglios, masas abdominal, enfermedad peliana. Entonces, estos signos de alarma, chicos, siempre en una diarrea crónica, usted tiene que identificarlo precocemente. ¿Por qué? Porque hay que actuar rápido. Si el paciente no tiene estas cosas, tranquilo, ven al consultorio, venga al día siguiente, a la semana, pero si tiene esto, mejor hospitalizar para que haya un tipo rápido. Puede ser un cáncer, puede ser un tumor, una enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Lo que mencionaba, diarreas orgánicas funcional siendo las funciones de la masa cuerpo. Ya desde el punto de vista fisiopatológico puede ser osmótica, secretora, inflamatoria, hipomovilidad, etc. ¿Qué es esto? Signos y síntomas de la diarrea crónica, eso lo pueden ver. Un pequeño algoritmo, acá está. Diarrea crónica, una grandeza, exploración física y sus pruebas analíticas hace ver si hay algún factor importante o signo de alarma y la corre si hay acá están los cuatro mecanismos: osmótico, secretor, inflamatoria y alteración hemorrágica. Esto memoricen también. El osmótico, básicamente, como dije, ¿cómo son las diarreas? Explosivas. Puede haber idea mediasnal y cuando no comes, calma. Pregunta de examen. Paciente que hace diarrea solamente cuando come, ¿qué tipo de diarrea es explosiva? Porque ¿qué tipo de diarrea es? ¿De tipo? Osmótica. Y este básicamente el niño lo identifica básicamente por una alteración de la grasa, alteración del mecanismo de transporte o simplemente ingesta de fluido blanco. Secretora, básicamente es aquella diarrea que deshidrata, básicamente porque la absorción de sodio está alterada, sumamente alterada. O que la velocidad es tan corta o simplemente una toxina que te bloqueó a nivel de la. Acá están las infecciones con cólicas, los tumores neuroendocrinos, y deficiencia congénita de transportadores de sodio. Inflamatoria, acá justamente está la enfermedad, esta inflamatoria que pierde proteínas, justamente el moco y sangre. Acá está la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos cuatro tipos hay que memorizar. Eso sí se pregunta sobre los exámenes. Y finalmente la alteración de movilidad. Acá está el famoso colon irritable descompensado por motivo de infección o algo, ¿no? La famosa diarrea funcional. Pacientes que tienen diarrea de día, no se acompaña con alteraciones nutricionales, a veces puede estar asociado a mal. Acá están las enfermedades por cada tipo de diarrea. Es bueno que lo conozcan, pero en la parte operativa a veces es difícil distinguir entre una secretora y una inflamatoria. Pero es bueno que lo conozcan. Y finalmente, síndrome de malabsorción. La malabsorción ya es el extremo. Cuando ya el paciente, aparte de diarrea, no está subiendo los nutrientes necesarios, empieza a desnutrirse y empieza a hacer una serie de hay estatorrea. ¿Qué cosa es estatorrea? Es voluminosas, malolientes, abundantes, que flotan el cuadro. Por mala digestión intraluminal, mala absorción de mucosa o mala absorción con mucosa. Puede ser primario o secundario, básicamente por efecto de transporte primario y secundario por una enfermedad, por ejemplo un déficit de B12 es más frecuente, ¿no? Esto parece con déficit de B12 hace mala absorción. Mala digestión y básicamente una absorción mala de nutrientes a nivel luminal, a nivel intestinal y a nivel de lo que es el transporte hacia la membrana vasolateral. Entonces queda para que vean. Entonces, básicamente, ¿por qué se produce el síndrome de malabsorción? Han escuchado, ahora que está bastante de moda, esto es lamentable, ¿no? Lo que vimos ahora, ¿no? Muchas veces llegan pacientes variados al hospital. Y por favor, el intestino hay que cortar el intestino 2, 3 metros de intestino. Este paciente ya queda con intestino disfuncional, hace una insuficiencia intestinal. Entonces, alteraciones quirúrgicas, aquellos que sean aquellos que son gastrostomía, cuando hay un tumor, un cáncer o simplemente para bajar de peso, puede haber una cirugía intestinal en el caso de bypass. Pero estos pacientes que se operan de bypass, a veces está bien, el estómago está reducido, no comen mucho, pero un mecanismo por el cual bajan de peso es porque empieza a hacer más absorción. El único paciente que hizo cirugía de bypass y cada vez que come se desnutre. El paciente le cuelga la piel, todo eso, porque al final tiene que hacer una cirugía estética para acomodar la piel. Pacientes que tienen pancreatitis, a veces los que tienen pancreatitis hacen una insuficiencia pancreática, pero no endocrina, sino exocrina. Acuérdense que el páncreas secreta enzima digestiva. Y si el páncreas no funciona, no va a secretar enzima digestiva. Entonces no se va a poder metabolizar a nivel intestinal carbohidratos, proteínas, etc. El paciente va a tener que no se va a poder absorber. ¿Me dejo tener?
El líquido pancreático te corta todos los aminoácidos, así, todos los carbohidratos lo corta al máximo para que el intestino pueda absorber. Pero si no hay líquido pancreático no se va a cortar, entonces va a pasar una diarrea osmótica y ese paciente va a tener una diarrea más óptima. El famoso SIBO, ¿han escuchado SIBO? Síndrome de sobrealimento bacteriano. Todos tenemos bacterias en el colon. Sin embargo, hay a veces una disbiosis, en la cual las bacterias que están ahí causan demasiado gas y diarrea, el famoso SIBO. Sobrealimento que causa no solamente valoramiento, sino perdición. Cuadro clínico, diarrea, esas espaldas grasosas malolientes, ¿no? Que es un diarreico, no se absorbe, pérdida de peso, anorexia, frecuencia de infección, y puede haber anemia. El típico de la diarrea, en este caso un tipo cuachorquiano. ¿Has visto un niño cuachorco alguna vez? El pelo en bandera, la barriga hinchada, ¿no? Los niños de la selva antes serían así. De nutrición, hábito nutritivo y a veces más ganático y de pelear por déficit y vitamina. ¿Qué le pedimos? Prueba de ese famoso correlativo funcional de BCG para ver si hay alguna. No es ecografía, ¿no? Endoscopía con toda el biología intestinal, imágenes. Mira, este es un tránsito con diarrea y este es un todo lleno, ¿cierto? Rápidamente, realmente un tránsito intestinal se va pintando por segmentos, mira, rápidamente se pinta acá. ¿Y este qué cosa es? ¿Quién me dice? Excelente, Wilson, mira, Wilson arrosariado con una pancreatitis crónica. Esta pancreatitis crónica causa insuficiencia pancreática exocrina. La insuficiencia pancreática exocrina, aparte del dolor, te va a diarrea. Y los déficits de vitaminas para las enfermedades también. ¿Alguna pregunta? Disculpa que tenga que correr, pero tengo consultorio, tengo junta médica, todo está fregado. Pero cualquier cosa estamos para aclarar, o WhatsApp, cualquier pregunta. Y las preguntas que voy a hacer en el examen ya que me han estado despierto van a hacer. ¿Algo más que quieran hacer acá? Mi grupo de práctica, ¿quién es? Tiene examen hoy día, ¿no? No, examen práctico, ¿no? Sí. ¿Preguntas? ¿Hay llamado listo? Gracias por su ¿Hay llamado tiempo, listo? sigan estudiando y... ¿No hay llamado listo?